14, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar un poco más sobre las inundaciones de esta semana que dejaron graves daños en Ecatepec y otros municipios del área conurbada del Estado de México, así como en Tula y otros municipios del Estado de Hidalgo. Le agradezco mucho al ingeniero José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ex titular de la CONAGUA, de Semarnat y Profepa, que nos acompañe nuevamente en el programa. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Pascal, buenos días. Saludo a todo tu equipo y a tu auditorio. Muchas gracias, a la orden. Me imagino que esto que sucedió te habrá dado mucho de qué pensar. Pues yo quisiera pues conocer tu balance de qué fue lo que ocurrió. ¿Fue algo, digamos, una lluvia atípica, catastrófica, que causó daños pues que no tenían manera de ser previstos, o estamos ante una situación que sí se pudo haber previsto algo, por lo menos algo, y evitar pues las muertes sobre las que hemos tenido que informar? Pues mira, Pascal, desde luego que para mí es una condición muy grave, yo diría crítica, prácticamente en toda la zona metropolitana del Valle de México, tanto en la Ciudad de México, sobre todo la parte poniente, como en los municipios del nororiente y suroriente del Valle de México, de la Ciudad de México, ¿no? Es un asunto que ciertamente se está agravando por efectos del cambio climático, eso es verdad. Es decir, todos los estudios científicos sobre el cambio climático demuestran que vamos hacia fenómenos más extremos, tanto sequías como, por el otro lado, huracanes y tormentas muy, muy fuertes como las que hemos tenido Ujú. últimamente. Sin embargo, el problema, desde mi punto de vista, Pascal, radica más en la mala planeación, en un aspecto de desorden en el crecimiento urbano, en la anarquía de los asentamientos durante muchos años, yo diría los últimos 40 años, en el Valle de México, que nos llevan a agravar este tipo de problemas. Por ejemplo, Ecatepec, que me tocó verlo hace 2 años también, en una barranca que se llama de San Andrés, que realmente es la descarga, los escurrimientos fuertísimos de la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Ujú. Guadalupe es un área natural protegida, invadida, Pascal, por todos los flancos, desde Tulpetlac, Ecatepec, Coacalco, Cuautitlán, Tlalnepantla, y tú puedes ver la invasión prácticamente en algunos casos hasta la parte alta de la Ahí sierra. no tendría que haber gente, digamos. No, no, por supuesto, Ujú. era una área protegida, estaba Ujú. delimitada como área natural protegida, la Sí. Sierra de Guadalupe, lo mismo que el Parque Nacional del Tepeyac, tenían una delimitación, y el Parque Nacional se invadió por los crecimientos hacia el norte de la Gustavo Amadero, y Ujú. la Sierra de Guadalupe por la fuerte presión, primero de asentamientos precarios y luego que han sido urbanizados. Entonces, por un lado tienes la destrucción del bosque, que es gravísimo, porque la Sierra de Guadalupe es la única masa forestal al norte del Valle de México Ujú. que debemos de preservar definitivamente. Y lo mismo el Parque Nacional del Tepeyac, que era fundamental, ¿no? Bueno, pues al destruir el bosque y pavimentar, asfaltar, crear calles, aceras, construcciones, etcétera, Ujú. lo que está pasando es que ya no hay absorción del agua de lluvia y entonces los escurrimientos, cuando vienen tormentas muy fuertes, crecen exponencialmente. No voy a discutir aquí porque no tengo el dato preciso si fue una lluvia atípica, como todo el Ujú. mundo dice, o más bien pues es una justificación de la mala planeación, Pascal, porque al estar todo pavimentado y haber estos escurrimientos tan grandes, es muy Ujú. difícil en tormentas de corta duración manejar volúmenes tan grandes de agua, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación que debemos de reflexionar, como bien lo marca la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en lo que se conoce como adaptación y restauración de ecosistemas. Es decir, esto se va a agravar, Pascal. La mala planeación pone en muy alto riesgo a poblaciones muy importantes en el Valle de México y en otras partes del país, Ujú. y por lo tanto tenemos que recuperar muchas áreas de recarga, áreas verdes, áreas de bosque, reubicar con visión obviamente de largo plazo viviendas que están en áreas críticas, como es la barranca de San Andrés, Ujú. donde escurre el agua y no hay manera de manejarlo, o sea, te ¿A sube un cuánta metro, metro y gente medio. estimas tú que habría que reubicar? ¿Estamos hablando de miles, de decenas de miles No, o de no, centenares de estamos hablando miles? lamentablemente de centenares de miles, Centenares de efectivamente, miles. claro. Esto implica, y ahora es la segunda parte de tu pregunta, la parte de prevención. ¿Qué Ujú. pasa con las autoridades y qué pasa en los tres órdenes de gobierno? Que no se está actuando con visión preventiva. Es decir,
Hay atlas de riesgo, Pascal. Más o menos se conoce las áreas de donde hay asentamientos en barrancas, en áreas inundables, en zonas muy bajas. Bueno, eso con una visión de más largo plazo requiere una reubicación obligadamente. Requerimos recuperar bosque y entonces asentamientos precarios que no están consolidados, es importante, mientras tengamos tiempo, una reubicación y la recuperación de los árboles, porque en la medida que tú tienes más bosque, más áreas agrícolas, más áreas verdes, tienes mayor filtración de agua, que por cierto, esto es benéfico para la recarga del acuífero. O Es decir, sea, tenemos los dos. todavía hay asentamientos que no, digamos, que son muy recientes y que se podría Exacto. comenzar con esos, explicando desde luego a la gente que su permanencia ahí los pone en peligro a ellos y pone en peligro a otras personas. Totalmente, mira, a nosotros nos ha tocado recorrer pues parte del Chichinautzin en Tlalpan, la zona de los Dinamos, la parte del desierto, Sí. la Sierra de Hidalgo y la Sierra de Guadalupe, que son estudios que estamos realizando, ¿no? En nuestra asociación, que a eso nos dedicamos, a la solución de problemas metropolitanos, ¿no? Y efectivamente hay muchos asentamientos precarios que están en muy alto riesgo y que no deben de consolidarse y no deberían de llevarse servicios urbanos. Otras áreas, eso se puede hacer de manera inmediata, eso hay que hacerlo. Y luego, en una visión a muy largo plazo, yo pongo por lo menos 30 años, ir recuperando áreas que son fundamentales, porque el fenómeno, efectivamente va a haber mayores tormentas cada día. Yo no creo que haya sido una lluvia, digamos, exagerada, fue una tormenta de 2 horas, nada más. Y ve los destrozos que causó y el daño que causó, ¿no? Ahora, hacia el estado de Hidalgo, ¿había algo que hacer, digamos, en el cauce del río Tula para, no sé, crear muros de Sí. contención o qué es lo que se pudo haber hecho ahí de forma preventiva? Sí, mira, la cuenca del río Tula, que es también muy compleja, que es parte de la cuenca del río Pánuco, Pascal, tiene un problema, que el río Tula recibe todas las aguas residuales del Valle de México, que es Sí. digamos, un volumen adicional a los volúmenes naturales de la cuenca, y luego se junta con la cuenca de la Requena, que son el río de la Requena con dos presas, Taximay y la Requena, que confluyen en el río Tula y entran a la ciudad de Tula. Bueno, aquí hay dos cosas. Una es la operación correcta de los sistemas de riego después de la presa, de la planta que nos tocó a nosotros construir, la planta de tratamiento de Atotonilco. Esta agua tratada de las aguas negras que vienen por el sistema de drenaje profundo, pues deben de canalizarse a toda la zona de riesgo y desviarse del cauce del Tula hacia la presa Endó, que está después de la ciudad. Y el otro aspecto que yo propongo revisar, evidentemente no tengo todos los datos, pero me ha tocado por cuestiones de trabajo, Pascal, recorrer la carretera que sale de la autopista de Querétaro de Tepeji del Río a Tula. Y ahí a la mano derecha te queda la presa La Requena. Bueno, yo no te diría cientos, pero sí decenas de hectáreas cultivadas. Es decir, en lo que corresponde al embalse de la presa. Eso lo conozco bien porque me tocó recorrerlo cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué quiere decir esto? Que hay acuerdos que hay que revisar porque me parece que la Requena tiene mucha más capacidad de retención y de prevención hacia ¿Qué inundaciones significa eso? ¿Que se ha futuras. llenado de tierra y sobre esa tierra se han asentado, se ha cultivado sobre esa tierra? ¿O qué es lo que me dices? O una mala operación o un acto ilegal y Ajá. lamentablemente que puede ser de corrupción. Yo no estoy acusando a nadie, simplemente creo que debe de auditarse, lo pidió ayer el Sí. gobernador de Hidalgo y creo que tiene razón. Yo recorrí hace muy poco la parte lateral de la presa La Requena y evidentemente estaba, bueno, yo diría semivacía. Y te repito, probablemente decenas de hectáreas con sembradíos fundamentalmente de maíz. Entonces, me tocó vivirlo. Hay a veces acuerdos ilegales entre ejidatarios o agricultores privados con los operadores de la presa. Entonces, la dirección de la Conagua debería de revisar cómo operó el desfogue antier de la presa de la Requena, porque indudablemente el daño, me parece, pues al haber pérdida de vidas humanas, es O sea, gravísimo, pudo ¿no? haberse retenido más agua ahí, que Creo que sí. no hubiera ido a Y parar a la ciudad de Tula. Así es. Y por otra parte, volvemos al tema de la planificación. El río Tula va entre una zona urbanizada en ambos márgenes del río, que ese es otro problema. O sea, se canalizó el río hace muchos años, antes de nuestra administración, para dar mayor velocidad o mayor capacidad de desfogue en la parte urbana del río. Pero esto en realidad es un error, porque el agua busca su cauce y entre fenómenos, digamos, muy, muy grandes, como pudo haber sido el de la semana, el de hace 2 días, pues te invade el cauce natural del río, y el cauce natural del río no es la canalización
digamos, artificial que hicimos del río, sino es el cauce natural. El agua busca su cauce. ¿Qué quiere decir? Que tanto el hospital como miles de viviendas están dentro del ¿El cauce propio original del hospital está río. dentro del cauce del Sí, río? claro, claro, está a 100 metros, o sea, Ujú, son cauces que se inundaban de manera natural. ujú, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas instalaciones que están en áreas de riesgo tienen que tener un sistema adicional de prevención. Yo he leído, estoy alarmado, Pascal, porque en 3 medios hoy en la mañana dicen que el hospital no tenía planta de emergencia. Yo lo dudo. Yo creo que un hospital de esa naturaleza debe tener 2 plantas de emergencia. Es decir, la ujú, planta de emergencia que entra en automático cuando hay una falta de energía eléctrica ujú. y una segunda planta que se llaman de equipos redundantes. Tú no puedes dejar a un hospital sin energía eléctrica. Todo lo que sucedió, perdón que me desvíe, debe de auditarse. Esto no puede ser que Ujú, a mí me digan, es que el hospital, es que se fue la luz y entonces no sirven los sistemas de oxígeno. Un momento, ¿y qué pasó con la planta de emergencia? ujú, Supongo que la hay y supongo que hubo una inundación y por alguna razón no operó. Eso hay que revisarlo. ujú. Y entonces los sistemas de prevención de riesgos tienen que prever todas estas cosas. Es decir, tú me estás diciendo, no se puede llegar a la conclusión de que, bueno, pues llovió típicamente y se murieron 17 No, personas. O sea, no puede quedar definitivamente no. así. Claro que no. Sí. Tiene que auditarse y tiene que haber responsabilidades porque indudablemente esto es un problema muy grave. Ahora, déjame por último comentar algo que me preocupa mucho. Sí. Es el desmantelamiento institucional de la Comisión Nacional del Agua. Lo digo porque quiero a la institución, porque estuve al frente de ella, ¿no? Ujú, Bueno, la Comisión Nacional del Agua tiene un área, una dirección muy importante que se llama de atención a emergencias. Bueno, esta prácticamente la han desmembrado. Porque ujú, una dirección quedó en una subdirección, los técnicos capacitados están fuera de la CONAGUA, fueron despedidos, algunos renunciaron, y los centros de atención de emergencia, que eran más de 20 a nivel de toda la República, están sin presupuesto. Esto me ujú, parece gravísimo y yo diría casi criminal, porque esto va a la par de la eliminación de 2 fideicomisos en una decisión absurda de la presidencia de la ujú. República, que yo pido al nuevo Congreso de la Unión lo revise en este presupuesto del 2022. Eliminó el FOPREDEN y el FONDE. Sí. Bueno, Dos pero hoy dijo el fideicomisos que... presidente que es cosa de conservadores decir que por esa No, 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 no. eliminación no se está atendiendo a los damnificados de Es esta situación. falso, completamente falso. Te voy a decir por qué. Porque digo, lo viví, Pascal, y cuando tienes la Ajá. experiencia sabes lo que significa eso. Un fideicomiso como el FOPREDEN y el FONDEN tiene una serie de mecanismos de actuación inmediata. Ujú, Cuando viene un fenómeno como el que ocurrió en Tula o en Ecatepec, no puedes esperar a una autorización de Hacienda o a ver qué. No, no, tiene que haber un mecanismo de ujú, acción inmediata que dé las opciones tanto al sistema DN3 del ejército como, a los ujú. programas de emergencia en los 3 órdenes de gobierno. Y ese recurso se tiene que facilitar de una manera inmediata. No se puede esperar a otras Pero dice el autorizaciones. presidente que se robaban 5,000 millones de pesos anuales del Fonden. Pues es que, como dicen muchas otras cosas, sin comprobar nada. Ese es el Ujú, problema. Por supuesto que la aplicación del Fonden debe de hacerse con transparencia y con sistemas auditables, sí. porque ciertamente cuando tú autorizas cantidades muy fuertes de manera directa, puede haber corrupción. Eso puede ser, Ujú. cosa que no lo hubo, al menos en la administración que a mí me tocó. Pero en todo caso decía yo en la mañana, pero pues que se sancione, ¿no? O sea, Sí, aquí o que nadie se está a favor de sancione. la corrupción, o Claro, por lo claro, menos tu los servidor no lo sistemas. está, que se sancione Lo, si hubo desvíos de eso. esos 5,000 millones de pesos de ese tamaño, pues tendría que haber gente en la cárcel, ¿no? Tú lo has dicho muchas veces. Y además existen mecanismos, tanto en la función pública como los sistemas de la Auditoría Superior de la Federación, como las auditorías internas de la propia Sí. Comisión Nacional del Agua y del Estado y de los municipios, para no hacerlo. Aquí el tema es que los sistemas de atención de emergencia deben de ser de acción inmediata, de Ujú, actuación inmediata. Y aquí están tardando días y casi siempre se deja pasar el problema. Eso es muy grave. ujú. Eso es criminal, Pascal, porque se pone en riesgo la vida de muchas personas. Bueno, entonces, para resumir, hay que ver qué está pasando en la presa de la Requena, que tendría que tener mayor capacidad. Hay que ver qué está pasando con el cauce natural del río Tula, en donde hay asentamientos, incluido el hospital, y hay que auditar qué pasó en el hospital donde murieron 17 personas. A mí no tengo toda la información, Pascal, pero lo leí en varios medios en la mañana, Sí. que no había planta de emergencia. Es que no, eso es que no es creíble. Ujú. Y te repito, todo hospital, esto te lo digo porque lo viví en la Comisión Nacional del Sí. Agua, tiene que tener por Ah, lo menos 2 sistemas ajá. redundantes de emergencia, de energía eléctrica. No A ver, puede ser pero que se apague la luz dime y una tú estés cosa. operando. ¿Pudo haber habido un aviso hacia la ciudad de Tula
cuidado que viene esta agua, va a subir, viene tal cantidad de agua, muevan rápidamente a los pacientes, es decir, no estarlos moviendo con medio metro o más de agua negra. Sí, parece, por lo que veo en todos los medios, Pascal, que sí hubo un aviso preventivo de la Comisión Nacional del Agua Ajá. de que se acercaba una tormenta, pero yo no creo que se haya hecho con la debida emergencia que debe de hacerse, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, insisto en la revisión de la operación de la presa, porque a mí me parece raro que yo estuve hace 15 días, pasé por esa carretera, me he detenido, he Sí, mandado denuncias a la Comisión Nacional del Agua, yo personalmente he tomado fotografías por ejemplo, de rellenos que están haciendo ilegalmente sí. en parte de los terrenos que corresponden a la presa, que los conozco bien, y luego, te repito, un área inmensa con cultivos de Muy bien. maíz en el embalse de la presa. Eso a todas luces te demuestra que no se está operando correctamente el sistema, ¿no? Pues José Luis, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias, Pascal, ¿eh? Saludos. Gracias. Saludos. El ingeniero José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y ex titular de la Conagua, Semarnat y Profepa. Vamos a una pausa, regresamos con más.